Marcela, ¿cómo estás? Hola, pero mejor imposible. Qué bueno verte. ¿Cuál era la canción que te gusta? Que no me terminaste de decir el otro día que charlamos por teléfono. Una canción hermosa de Zoe se llama, una banda divina. No sé, la enganché ahí escuchando en esta cuarentena que me dediqué como un poquito a escuchar música, a leer y me quedé como enganchada con esa música. Muy instrumental, muy linda, lindas voces, hermosa. Bien. ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires, pero así con 2 días me llevaron a Mar del Plata, así como mi lugar de residencia de mi vida ha sido Mar del Plata. O sea que cuando te historizás decís nací en Mar del Plata. Nací en Mar del Plata. Una feliz. Sí, no puedo decir en qué lugar, pero nací en Mar del Plata. Naciste en Mar del Plata. Es que el lugar es muy raro. Sí, hermoso lugar, pero bueno, ya hace muchos años. Pero no podés decir el lugar, me dijiste. ¿De dónde? ¿De dónde nací? No, en Mar sí. del Plata. Claro, no puedo decir porque no nací, digo, de Buenos Aires me llevaron claro, a los días y me crié en Mar del Plata. Entiendo. De toda la vida. O sea, mis recuerdos son marplatenses. Y cuando te dieron el diagnóstico de VIH, ¿qué edad tenías? Tenía 26 años. Una pendeja. Sí, muy joven era. Sí. Y llevo 32 viviendo con VIH. No saqué la cuenta. ¿Y dónde estabas? Bueno. ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Estaba en Mar del Plata. Y me encontré muy enferma. Bueno, la parte de mi diagnóstico fue bastante duro para mí porque yo venía de una carrera de consumo de drogas y había tomado la decisión de entrar en recuperación y llevaba muy poquitos días limpia y no me sentía bien, ¿no? Sentía como que mi cuerpo no estaba funcionando de la mejor manera y como estaba limpia, me arrimé al hospital y ahí me dieron el diagnóstico. El diagnóstico, por supuesto, el que daban en ese entonces, ¿no? Organiza tu vida, 6 meses. No, a ver, no tengo la fecha exacta, pero 90, 91, tiene que ser, sí, ¿no? quizás un poquito antes, yo ya lo tenía, pero en ese momento me dieron el diagnóstico. ¿Y crees que te infectaste en una relación sexual sin protección? Sí, estoy segura, sí. Porque viste que nos pasa eso, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo cuando tuve el diagnóstico, mi médico me sugiere en el 98, me sugiere que, bueno, me tenía que ir a encontrar, rastrear, buscar a examantes, exnovios, para comunicarles que me había dado un positivo para que ellos decidieran o no hacerse un testeo. Sí, era todo un viaje, ¿no? También me dijeron lo mismo. Sí, me preguntaron de quién, viste que te hacían como no sé cuántas preguntas. Uno contaba toda su vida, toda su intimidad en esas entrevistas y ahí como que te decían, bueno, mejor avisar. Bueno, tengo que salir a avisar. Era la campaña terrible del gobierno nacional, ¿te acordás? Era el menemato y era avisar. Nosotros éramos como que te decíamos que teníamos que andar con esa cartelería tipo sándwich, sidoso caminando, o sidosa transitando. O sea, sí, terrible. La política pública era esa, ¿no? Se ha recorrido un largo camino, que charlaremos en este programa de ello. Sí, incluso todo lo que venía acompañando en ese momento al VIH, ¿no? Una publicidad asociada a la muerte, el estigma, la discriminación de la manera más fuerte, ¿no? Muy, muy duro. La categoría VIH igual a muerte, de dónde pertenecías, ¿no? Nadie te preguntaba si vivías con VIH, ¿vivís con VIH? ¿Qué habrás hecho? ¿De dónde venís? ¿Qué pinta tenés? No te asociaban con una cosa u otra. Entonces era muy duro. ¿Quién se animaba a decir algo? Personas que han investigado la emergencia, ¿no? y cómo se ha ido tratando el tema del VIH a lo largo de la historia en nuestro país, también indican que cuando el VIH aparece en el mundo, 81, 82, los primeros casos, Argentina estábamos saliendo de la terrible guerra de Malvinas y de la dictadura militar. Sí. Sociólogos que dicen la sociedad estaba con las defensas bajas todavía, porque algo habrán hecho
tenía que ver tenían con esa historia. relación, ¿no?, con los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la historia de nuestro país, y se trasladaba la responsabilidad a nosotros, digo, porque toda infección de transmisión sexual sigue siendo vergonzante, ¿no? Totalmente. La sífilis también. Y el VIH es ese estigma, digo, si tendríamos que hablar ahí en el origen, en ese momento se origina el Lo que pasa es que estigma, tocamos ¿no? este tema, ¿no?, de la sexualidad, que todavía tiene ese peso del no hablar, de no decir, de que es del otro. Todavía está esos grandes tabúes, y en ese momento, bueno, muchísimo más, ¿no? Patriarcado, monogamia, mandatos. Totalmente, los mandatos. Yo, por ejemplo, bueno, tengo varias anécdotas de mi madre, que en el transcurso te lo voy contando, pero yo vengo de una familia donde de mis 5 hermanos, 4 vivíamos con VIH. Entonces era terrible para mi mamá tener el peso ese de decir, ¿qué hicieron mis hijos? ¿Cómo esconderlos? La vergüenza, el barrio. Era casi, viste, nos ponían una cruz en la puerta de la casa. Familia también, claro. Toda la familia, mi mamá en el trabajo. La vergüenza, ¿no? La vergüenza de ser una madre de 4 hijos con VIH. ¿Y la militancia? ¿Cuándo? Es un proceso, ¿no?, que vamos viviendo, de la asunción, del momento del diagnóstico, del shock, de lo que nos pasa, y parece que hemos elegido bien, estamos vivos acá. Sí, la militancia tuvo que ver con mi propia historia, con mi propio ser. A mí, cuando me dieron el diagnóstico de muerte, además del mío, yo tenía a mi alrededor, ya te digo, mis hermanas y mi hermano, y mis hermanas fallecen muy juntitas. Primero fallece mi hermana Gabriela y después fallece mi hermana Alejandra. Pero ¿Por enfermedades asociadas al VIH? Las dos sí. Pero mi hermana Gabriela estaba privada de la libertad, también todos por el consumo. Digo, había muchas cosas que habían atravesado mi vida en ese momento, y mi historia y mi familia. Entonces, en ese momento de pobreza, sin trabajo, saliendo de una adicción, tratando de reincorporarme de alguna manera, de pararme a la vida, Gabriela, que estaba privada de la libertad, yo voy a verla como podía llegar, porque yo vivía en Mar del Plata y tenía que venir acá a La Plata, y ahí me decían, necesita medicamentos, no te los daba el Estado. Yo no los podía comprar, tenía herpes, tenía cuestiones asociadas al VIH. Hacíamos colectas para poder comprar una crema y traerle un medicamento. El Estado no te respondía. Y ahí... En las cárceles. En las cárceles... Deuda actual también, sí, ¿no? Sí, en las cárceles en ese momento, en las cárceles hoy, ¿no? Quizás una población de las más abandonadas. En Argentina del siglo XXI, con declaraciones de derechos humanos, de derechos humanos firmados por todo el mundo. Y en ese momento yo, no sé, empecé a recorrer los tribunales, no sabía por dónde ir con este peso, de decir, por favor, alguien escuche, necesito un medicamento. Por ahí había nacido, necesito el medicamento, mi hermana está mal. Es el derecho a la vida. Claro, no tiene... Y bueno, y fuimos ahí, conseguimos con mi otro hermano, Enrique, tratamos de llegar, y bueno, llevamos 2 o 3 veces, y la tercera vez, bueno, nos dicen que pasemos a ver a mi hermana, y estaba dentro de una bolsa, había fallecido. O sea, ese fue el diagnóstico, ahí está. Pero bueno, eso despertó en mí la rabia, la bronca. La rabia moviliza, ¿no? La rabia a mí me moviliza, sí. A mí la rabia me hace reaccionar. Bueno, sí. ¿Viste? A mí no me hace, digo, yo no puedo hablar, ay, el amor por el activismo. A mí me hizo reaccionar la rabia, el enojo, la desigualdad. ¿No? Esta desigualdad, porque éramos de un lugar a otro, ¿no? No éramos ni siquiera humanos, no importa lo que pasara. Entonces, esa rabia me potenció hasta el día de hoy. Sí, totalmente, totalmente. Los movimientos de personas viviendo con VIH, siempre decimos, ¿no?, cuando nos encontramos entre pares, y bueno, estamos en un canal de una universidad,
¿Te acordás cuando se nos infiltraban a las primeras organizaciones los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos para hacer sus tesis o demás, y que había hasta cuestiones éticas a discutir, porque si nos decían que estaban investigando y demás, pero hemos tenido reuniones de incidencia política en las organizaciones y colado tipo espía un antropólogo o sociólogo. O sea, éramos como bichos de estudio, éramos objetos de estudio, y también hay un movimiento donde pasamos a ser ya no objetos de estudio, sino sujetos políticos. Sujetos políticos, exactamente. Porque no nos nombramos red de portadores de VIH, sino red de personas viviendo con VIH. Argentina, provinciales. Sí. Así que, internacionales. Internacionales. Sí, yo creo que pasamos, incluso nosotros tuvimos como ese nacimiento y esa maduración. El nacimiento nuestro era del llanto, de juntarnos a ver qué pasaba, de acompañarnos, y después la rabia, el activismo, y después a cruzar la otra vereda, al exigir el derecho, la igualdad y demás, ¿no? Fueron procesos también. Entonces, cuando los profesionales, antropólogos, sociólogos, venían a hacer su tesis, participaban de los grupos y después empezaban a participar del activismo, y después en algunos casos fueron parte nuestra, porque no los queríamos al principio, después los empezamos a querer, y bueno, hasta el día de hoy tenemos grandes amigos y amigas ahí que han hecho sus tesis con nuestra historia y también vieron nuestra transformación, ¿no? Nos han acompañado desde marchas hasta grupos, y bueno. Y en producción de conocimiento científico, la tesis sobre la red bonaerense de Juan. Y de allí muchos trabajos, ¿no? Incluso no entendíamos mucho. Le preguntó por qué escribía tanto. Se sentaba ahí y escribía, ¿por qué estás escribiendo tanto? En un momento hasta se puso a compartir él. Bueno, esas anécdotas que nos quedan de lo que nos pasa, ¿no? Y la vida que ha transcurrido, y muchos amigos, amados, queridos, amigas que han partido también, ¿no? Esa historia. Recordaba el otro día que la red bonaerense nace un 9 de diciembre del año 2000 en un aula prestada de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, señor. Nos prestaron ese aulita. El compañero David Chilel. David Paulet. Digo, ¿y en qué momento decidimos fundar la red? Porque Marcela, sos fundadora de la red. Sí, la decidimos fundar en un encuentro en Mar del Plata. Nosotros fuimos a Mar del Plata, y estaba la red argentina, y creo que sentíamos los que estábamos participando ahí que había un algo de la provincia de Buenos Aires que no estaba identificada ahí en la red argentina, ¿no? Un algo del conurbano que no estaba puesto ahí. Veníamos con esto, ¿no? Con casi todos nuestros compañeros tenían problemas con el consumo, salían de estar detenidos, tenían, o sea, como problemas sociales también profundos, o del interior de la provincia, el estigma, y no estaban reflejados quizás en los discursos más nacionales. Y ahí decidimos ese 9 de diciembre fundar en la universidad con David, otro gran compañero, ¿no? Que nos guiaron, nos mostraban, decir, por acá, me acuerdo, sin problema, con alfajores Terrabuzzi y un juguito. Que éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Viste que ahora se usa marcar la diferencia, trato de ser irónico, entre fumarse un porro en Palermo y fumarse un porro en la villa. Podríamos hablar de que hay un VIH o un SIDA de Palermo y un SIDA de conurbano, o un VIH de conurbano, que hay distancias que tienen que ver, digo, el abordaje de cuestiones como el VIH, lo que hacemos las organizaciones de sociedad civil, lo que aún falta del Estado y lo que vamos demandando, ¿no? De políticas que tengan esta perspectiva, digo, de poder entender, abordar al VIH no solo desde una mirada biomédica, sino lo que se entiende por determinantes sociales de la salud, sí, el acceso a vivienda, casa, trabajo. De la integralidad, ¿no? De la respuesta integral al VIH. Sin duda esta gran diferencia con la gente del conurbano,
vivido mucho en la pandemia. Ahora, yo sentí en la pandemia el retroceso histórico de mis compañeras y compañeros. ¿No? Estamos hablando de Merlo, Moreno. Estoy hablando de conurbano, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, estoy hablando incluso de provincias de Argentina, donde nos llamaban y decíamos, ¿qué necesitas? Comida. No tengo quien me sustente, vivo solo, vivo sola. Digo, qué fragilidad en la vida, qué fragilidad social. Y esa respuesta integral al VIH no se ha pensado, no se ha hecho, no quiero decir que no se ha analizado, porque creo que la han analizado, pero una política llevada adelante con respuestas integrales no la hubo ni la hay. Y eso sí hace al desmejoramiento de la calidad de vida y sigue pasando hoy, ¿no? Quizás con un poco de distancia, pero no tanta como uno cree. En horas se trata en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación el proyecto de ley presentado por el Frente de Organizaciones y Redes de Personas Viviendo con VIH, que se redactó con mucho esfuerzo, que hay otros proyectos presentados, pero en este que estuvimos trabajando, que participa también la red bonaerense, con nuestra compañera Katy, contempla esta integralidad de la que estamos hablando. Sí. Hablabas de consumos problemáticos asociados al VIH también, ¿no? Y a la vulnerabilidad al VIH o a otras violencias. Tu experiencia con Narcóticos Anónimos es interesante. ¿Qué podés decir a quien nos está mirando, a quien escucha? ¿Le pasa lo mismo? Y mi experiencia, la verdad es que para mí fue la mejor experiencia que he podido tener en respuestas, porque yo buscaba un lugar, realmente me moría si no paraba. Y participar de un espacio. ¿Eras adicta a la cocaína? Sí, era adicta a todo. A todo. A todo. Cualquier cosa que cambiara mi estado de ánimo estaba bien. Quería tapar, quería olvidar, quería no sentir. Y en una forma totalmente compulsiva. Y cuando yo llegué a los grupos, lo que encontré, que también fue en la red, ¿no? En la red bonaerense también tenía que ver con la identificación, con el otro, con el ayudar, el que me diga, el que me marcara, que me acompañara, que hubiera un programa, tiene un programa a seguir, es anónimo, es gratuito, digo, tiene un montón de cuestiones, es un programa mundialmente reconocido, donde se basa en solo por hoy, solo por 24 horas parar, ¿no? Y creo que con mi cabeza obsesiva, compulsiva, desde que tengo uso de razón, cuando me dijeron solo por hoy, me calmé. Bueno, y así estoy cumpliendo 30 años limpia, ahora, un poquito. 9 de noviembre también, los 9 para mí son como, como especiales. Es una buena noticia. Sí. ¿Recordabas cuando fundamos la red bonaerense, año 2000, previo a la crisis de 2001, social, económica, política, crisis total, que pedíamos comida? Recuerdo que lo que teníamos era hambre. Y puntualmente en conurbano se veía, y esto que decías vos, ¿no? De terminar esa reunión e ir al mercado central con los vehículos particulares, con lo que había en ese momento. Mira, nosotros hacíamos los grupos de autoayuda en los hospitales. En algunos lugares donde no nos pudieran ver, ahí nos juntábamos. Y una de las maneras que conseguimos para que vengan al grupo y vieran el tema de adherencia al tratamiento era entregarles bolsas de alimento. Y el tema era que cuando las bolsas quedaban apiladas, eran porque los compañeros no venían, compañeros, compañeras, porque estaban enfermos, entonces acudíamos a verlos, porque venían a buscar la bolsa. Y era algo bastante identificatorio del año 2000, ¿no? Una crisis que, imagínate, morían compañeros, falta de trabajo, falta de alimentos, crisis del propio país, y aparte el VIH arrasando conurbano, provincia de Buenos Aires, sobre todo conurbano, concentra el 50% de la epidemia del país, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, momentos muy tristes porque ya no pedíamos medicamentos, pedíamos alimentos. Decíamos, si vos estás con la panza llena, podía escucharnos, si no era imposible que le lleváramos medicamentos.
O podía soportar los efectos secundarios o colaterales de tomar medicación. Sin duda con esa cantidad de medicamentos que se tomaban, ¿no? Que Yo no se podía comencé entender. como 36 pastillas. ¿Cómo no se podía entender, no? Hoy hay una, ¿no? Ahora Hoy solo el hay una. tratamiento hay una, Una la o dos. tripla. ¿Vos Sí, cuántas pero yo llegaste llegué a hacer? tomar más de 30, sí. Tomábamos en diferentes horarios, cada 2 horas, ¿no? Y decíamos, necesitamos comida para tomar las pastillas. Era una cosa... Y aparte discutíamos esto, ¿no? Decíamos, qué discurso tan básico que tenemos, porque solo pedíamos comidas y medicamentos, como que ahí se basaba todo nuestro requerimiento ante el Estado. Pero era lo que pasaba. ¿Y cómo nos sirvió eso también para entender después? Un Estado por que dónde entregaba alimentos con gorgojos, ¿te acordás? La caja, Denuncia. totalmente. ¿Cómo no me voy a acordar? No era la caja pan, la caja No, pan no. era del alfonsinismo. Un Era una nombre parecida tenía. en ese momento. No recuerdo, creo que me ayuda a la cabeza el gobernador de la provincia en ese momento. ¿Quién era, Solá? Y creo que era sola, creo. Pero tengo un recuerdo de las compañeras y compañeros de Moreno con coladores para sacar el gorgojo y comer lo que quedaba. O sea, y no, decían, no pasa nada, decían que era alimento, ¿no? Y me hablaban, y yo decía, Dios. Bueno, hay tantas historias ahí que podríamos escribir más de un libro. Porque desde cómo velar a un compañero, de cómo comer, de cómo ayudarlos. Claro, juntar dinero Era para un entierro. Claro, porque además cuando decían que vivía con VIH no te querían ni enterrar. ¿Qué hacemos? Tenemos ¿Qué? esa experiencia de médicos No. que no nos querían tocar al principio, ¿no? Hemos aprendido nosotros y la sociedad también. Aún falta, digo, porque aún persiste el estigma, persiste la discriminación, el mensaje que las organizaciones intentamos dar a la comunidad es, bueno, cuanto antes tengas un diagnóstico y estés en tratamiento es mejor, la calidad de vida es posible. No me gusta la palabra calidad de vida, pero tener una vida mejor, un buen vivir, es posible. Pasa que yo, digamos, esta historia del VIH, que si seguramente sociólogos, antropólogos estudiaran en profundidad, el peso del inicio de la pandemia surcó tanto la idea del VIH con todo lo que tenía que ver con el estigma y la discriminación, que a pesar de que pasaron 40 años, todavía no se puede bajar. Todavía te siguen mirando, ¿no? Medio como, qué raro. Yo, digamos, trabajando en un municipio y me ha pasado no hace mucho, ¿no? Que cuando develás el diagnóstico Claro. sentís como una cuestión de... ¿Por qué lo decís? Bueno, lo digo porque no pasa nada, porque además, pero no te conviene. Yo estuve como secretaria de Desarrollo Social y En el municipio de en el Merlo. municipio de Merlo. Y me decían, tratá de no hablar del VIH, porque por ahí no te ayuda. No me lo decían mis compañeros más de, digamos, de par a par, subsecretarios, pero no como mis compañeras. Dijo, no digas nada, así ascendés, me decían. Yo no necesito ascender vine ni a no hacer ninguna decirlo. carrera aquí, Claro, no estoy, pero todavía, ¿no? Como pesaba, y ahí te das cuenta la idea como queda surcada. ¿Cómo le decimos? Sí, vayan a testearse, compartan su diagnóstico, digan, adhieran. Ustedes las mujeres en toda nuestra historia social, política argentina, desde madres de Plaza de Mayo, abuelas, el movimiento Ni Una Menos, el movimiento de mujeres latinoamericano y del Caribe de mujeres positivas, la red de mujeres argentinas, tenían un lema que era bien provocador, digo, ¿no? En estos tiempos que hablamos de patriarcado, de construcciones, como hay gente que se desconstruye automáticamente, pareciera que es así como que está de moda, como que se pone de moda de construirse, ¿no? Decían, la mayoría de las mujeres que vivimos con VIH nos infectamos en nuestras propias camas. Sí. Ahí había una denuncia concreta de la violencia, de las violencias y del ejercicio del patriarcado sobre el cuerpo, el deseo y luego en la salud de muchas compañeras, ¿no? ¿Qué historias recordás? Digo, hablemos por el VIH y mujeres. Sí. Mira, la mayor cantidad de compañeras que
acudían a los hospitales eran mujeres. Y en general venían a buscar el medicamento de sus parejas, de sus maridos, de sus hijos, porque le daba como temor ir. Y en los momentos de los compartires decían, yo no sabía, es mi marido, me infecté en mi cama, no fui a otro lado, no salí de ahí, ¿no? Y si no era puta, no era prostituta, claro, no soy puta, no soy adicta, no soy claro. nada, soy la mujer de, ¿no? Y el peso, además, soy la señora, el peso. Hasta el día de hoy tengo compañeras que no lo han dicho nunca. Y decir, bueno, incluso compañeras trabajadoras sexuales que decían, yo no me infecté laburando, me infecté en la cama con mi marido. Entonces, el promedio que se sacaba, ¿no? Ah, no, porque si trabajás sexualmente, si haces esto, la verdad, problemas para cuidarnos, problemas en las violencias, ¿no? En la cantidad de violencias surcadas a las mujeres del conurbano y de todo, bueno, no solo el conurbano, estoy hablando del conurbano porque me estoy asociando a mis compañeras. Mujeres y pobreza, ¿no? Mujeres, sí, también. Mujeres y pobreza, mujeres que no han podido negociar, que no podían hablar, que no podían defenderse incluso, que dependían emocionalmente, que dependían económicamente, que dependían por sus hijos, su familia, por el qué dirán, que dependían. No podían desprenderse de situaciones, sobre todo de violencia, no identificadas, casi ¿no? normalizadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Y me pega, pero bueno, lo que pasa es que vino borracho. Y bueno, pero ahora se le pasó, o me insulta, pero no tengo dónde irme, porque es la casa de él. Hay tantas. Incluso yo ahora estuve haciendo un trabajo sobre violencia y VIH. De hecho, se llama Sin Violencia y usando el VIH como disparador. Y sigo escuchando esas historias de compañeras y sigue mi piel, ¿no? Digo, Dios, todavía estamos acá atravesadas en una situación de no poder salir. Hay que ponerlo muchísimo más en la agenda, en el diálogo, en las entrevistas. Existe, pasa, no se identifica. No pasa nada si me pega, si me grita, si me insulta, si me revisa, si me saca. Y pasa muchísimo más, digo yo, quizás, pero en los países de Centroamérica, escuchar cosas que yo ya había como, digo, no puede ser. Ahora entramos en el próximo bloque perdón. en ese tema. Marcela, hablabas de Latinoamérica, de las realidades de Latinoamérica que conoces. Estuviste 10 años coordinando el movimiento latinoamericano de mujeres y del Caribe, mujeres positivas, no un lugar de víctima, mujeres positivas, mujeres, sujetos políticos, demandando en sus estados, organizándose, trabajando en red. Pero vamos a comenzar hablando de casa, situación país. Estamos todavía con la Dirección Nacional hoy, acéfala. Octubre del 2021, acéfalo. Sin la pandemia respuestas. tapó, la pandemia de COVID, digo, tapó la otra pandemia. Parece que ahora el COVID es, todo pasa la responsabilidad por ahí. Con muchos años que esto no ocurría, muchísimos años. Hubo un tiempo que fue hermoso, ¿no? Hubo un tiempo muy interesante, muy bueno, de activismo. Públicas, primer gobierno de Néstor Kirchner. Primer gobierno de Néstor. Recuerdo en las Naciones Unidas cuando llevamos el documento como base de trabajo, donde nos sentamos presidente, ministro, sociedad civil, a construir un documento de qué queremos. Y un presidente, que lo tengo que decir porque agarró el mate, se sentó con nosotros y dijo, ¿qué quieren? Y queremos esto, queremos políticas públicas, queremos que cambie el mundo, que cambien las leyes. Y construimos en conjunto ese documento que fue leído en las Naciones Unidas como uno de los documentos que marcó un antes y un después sobre qué escribir, sobre qué decir, ¿no? En las convenciones internacionales, en los documentos internacionales. ¿Cuál es la ruta? Ese documento llevaba la voz de llevaba las la redes, voz de los activistas, conjunta con el Estado.
En ese momento casi todos se hablaba se llamaban documentos sombras, cuando vos no acordabas con un Estado llevar un documento. Entonces, casi todos los países llevaban documentos sombras a Naciones Unidas. Nosotros llevamos un documento conjunto y para eso había que acordar 100% de todas las partes. Y parado ahí, hablando, y nosotros sabiendo que lo que decía era lo que nosotros queríamos, ese fue el momento. Y que después eso se construyó en realidad, en recursos, en un montón de políticas que se fueron realizando, y después todo eso caer, y hoy no tener ni jefa ni jefe de programa. Sí, en algún momento tuvimos un ministerio degradado a secretaría. Degradado a secretaría, recursos recortados. O sea, hoy no hay absolutamente nada, entonces, ¿no? Estos retrocesos. Una deuda de la democracia, no del gobierno, no solo del gobierno, quiero decir, sino de la representatividad que hemos logrado conseguir. De la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad de respuestas, ¿no? Cambiar todo. Empezamos de cero, borrar semejante programa. Incluso la ESI aparece de ahí, de ese encuentro en Nueva York. Desarrollamos el encuentro de ministros de educación de toda América Latina y Caribe, se hizo en México, y ahí decidimos impulsar el documento para la transformación de una ley que tuviera la educación sexual integral en cada uno de los países. Y Argentina vuelve a liderar. ¿Con quién? Con la sociedad civil diciendo, es por acá. Y oídos que querían escuchar, y acciones que se desarrollaron. Somos una sociedad civil en la región Fuerte. Muy movilizada, muy fuerte, Muy ¿no? fuerte. Por eso marcaba todas Sí. estas historias, estos caminos recorridos, de dónde venimos, de dónde aprendimos, cómo aprendimos a alianzar este espacio de venir a compartir aquí esta mirada sobre el VIH. La provincia de Buenos Aires, a nivel país estadístico, dicen que se dice y se refleja oficialmente que es la provincia con mayor cantidad de personas infectadas de VIH. Sí, sin Es duda. una provincia que tiene una dirección provincial de VIH que no está jerarquizada y que siempre fue como la hermana pobre del gran sistema, ¿no? Del sistema de salud. Bueno, hablar del sistema de salud en Argentina es hablar de los 3 subsistemas también, que es toda una cuestión más compleja que excede al programa. ¿Qué tenemos para decir de la dirección provincial o de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires con respecto al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual? Hace 15 años que los alertas por aquí en la región centro se dieron por el resurgimiento de infecciones también bastante estigmatizadas como la sífilis. Y Muchas yo quisiera- sífilis, infecciones de transmisión sexual, políticas públicas sobre VIH. Solamente quisiera preguntarte si recordás cuál fue la última campaña que se hizo de prevención de lo que sea, VIH, enfermedad de transmisión sexual. O sea, desde esto a no hacer absolutamente nada que tenga que ver con la prevención y que solamente estemos dando medicamentos, porque es lo que da, ¿no? La compra de medicamentos, y volvemos a no entender por dónde pasa el VIH. Por dónde pasa. La provincia de Buenos Aires es Las cuestiones un programa, sociales asociadas, ¿no? un programa muy chiquitito, con muy poquitas personas, con la mitad de la epidemia del país concentrada acá, Sin donde hace presupuesto, nada, prácticamente. con un presupuesto que no puede responder a nada, con una, incluso, y yo lo hablé hace un par de días, cuando nos invitaron para hacer una muestra, y bueno, les 40 dije lo que años de yo la epidemia, pensaba, hacer una muestra de 40 años, que mejor vieran las políticas públicas que podían llevar adelante y que las muestras las hacemos la sociedad civil. Entonces, entender el programa cómo debería funcionar. ¿Por qué crees vos que no importa? ¿Porque no importamos? Porque el acceso a la salud, al derecho a la vida, a los derechos de la población pobre, el 60%, más del 60% creo, corregime, de las personas viviendo con VIH en Argentina se atienden en el sistema público. El sistema público. Me parece que no nos ponen en la agenda, que cayó el VIH de la agenda política y de la agenda pública, y está cada vez
teniendo menos peso, y cuando tiene menos peso también tiene menos incidencia en las políticas públicas. El tema es que esa es una mirada más política, pero no es una mirada real de lo que pasa. Entonces, si vamos a las cárceles, si vamos a un hospital público, si vamos a un sistema de infectología, vamos a volver a chocar con una realidad. Cuando hablábamos con Lida Santa Cruz, que es la jefa del programa provincial de SIDA, le decíamos, por favor, mirá la integralidad nuevamente, hablando de esta muestra. La integralidad. Hoy podríamos hablar desde otro lugar, pero seguís... Cuando asumió esta gestión de gobierno en la provincia, en enero de 2020, nos convocó el programa provincial a las organizaciones. Y estaba pensando que hablábamos de la pobreza asociada al VIH, que aún persiste, digo, porque hay como un panorama social, económico muy similar, no quiero exagerar, pero a 2001. Sí. Digo, aún aquellos que somos asalariados nos cuesta llegar a fin de mes por el tema de la inflación, el costo de los alimentos. Que la tarjeta alimentaria de la provincia de Buenos Aires para personas inmunocomprometidas, vulnerables socialmente, era de 400 pesos. Sí. Ahora es de 2.000. Pero a partir de la demanda de la organización, el Estado pudo reaccionar y dijo, bueno, de 400 a 2.000. Sabiendo que muchas de las personas dependen para comer de esta tarjeta alimentaria. Y volvemos a ¿no? Otra vez discutiendo el discurso de una tarjeta alimentaria. ¿Por qué? Porque las personas con VIH siguen sin poder acceder al trabajo, ¿no? Por su diagnóstico, por su estado de salud. Hay un montón de causas que tampoco las pueden ver. Entonces, cuando te dan una tarjeta alimentaria de 400 pesos y decís que se aumente, te dicen, bueno, te la aumentamos a 2.000 y sumamos a 1.000 personas más, sabiendo el problema que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, las políticas nunca funcionaron para el programa, un programa muy básico para un problema muy complejo. Por la misma complejidad y extensión y densidad demográfica de la provincia. Totalmente, ¿no? Y con poca articulación con la sociedad civil. Ahora me decía, estoy tratando de armar la mesa interministerial para largarla. No me interesa la mesa, que se largue una mesa, sino que funcione, que se pueda debatir. Eso le llevó 1 año y medio, imagínense, hasta que se mueva alguna política de ahí. Veníamos de 4 años de abandono total. Digo, porque a la gestión Vidal no le interesó en para absoluto. Nada. Ahora hace 1 año y medio que está tratando de juntar a la mesa, y bueno, en un momento político bastante complejo. Así que, no sé, el pronóstico hacia adelante. En este camino recorrido, hoy te encuentra activando a nivel internacional también. Digo, ¿no? Sí. Hablamos del país, hablamos de la provincia y hablemos del capítulo latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas. Digo, a favor, podría decir, de esto que veníamos hablando, ¿no? Que son deudas pendientes aún. Argentina tiene dentro de todo una legislación, digo, la distancia, hemos logrado ampliación de derechos, leyes escritas maravillosamente, como nuestra Carta Magna. Ahora, de esa ley escrita a la realidad, a que encarne en los cuerpos reales, en los territorios, la distancia es grosa. Pero Latinoamérica también tiene, y a veces está más desprotegida también, digo, algunos países, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Bueno, yo estuve durante 10 años coordinando el movimiento latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas. Y ahora justamente haciendo en pandemia, que estuvimos trabajando profundamente con los países sobre qué le pasaba a las mujeres, en un momento tan crudo, vimos la total fragilidad de los sistemas de salud. Sin respuestas, sin medicamentos, sin saber qué poder hacer y abandonando tratamientos. Abandonando, pero países como Panamá, Costa Rica, que es un país que más o menos funciona de alguna manera su sistema de salud bastante bien, no podía dar medicamentos. Honduras, sin tratamiento hasta el día de hoy, muriendo gente de COVID, de VIH. Las grandes transnacionales farmacéuticas, ¿qué hay a nivel global? ¿Qué intereses hay en juego? ¿Por qué no está la cura, por ejemplo? ¿La cura del VIH, me decís?
qué rápido se consiguió la cura del COVID, ¿no? Por eso. Y bueno, no te podría dar la respuesta, pero ¿Qué la ves vos respuesta como real te activista? puedo ¿Qué dar lees? como activista. Hay tantos negocios atrás de los retrovirales, tantos negocios. Capitalismo puro. Totalmente. Entonces, incluso si uno hace un estudio sobre el costo de los medicamentos de un país a otro, los impuestos, los intereses y la cantidad de dinero que mueven los retrovirales, ¿quién va a querer conseguir una cura? ¿Quién va a querer invertir en cura viendo tanto negocio en la compra de medicamentos? Entonces, es algo que el activismo tiene que seguir surcando, hablar de cura, hablar de la cura. Es una tarea pendiente. Pero nos vemos con estas realidades, que las compañeras en Honduras dicen, no tenemos medicamento, ¿cómo vamos a hablar de cura? Te estás muriendo porque no tenés ni siquiera los medicamentos que deberías acceder. Abandono masivo de tratamientos porque el sistema de salud no tiene, pidiendo a otro país que le preste un poquito, como Argentina pidió a Brasil. A ver, no estoy hablando de no solamente. Entonces... Que preste medicamentos. Claro, me presten medicamentos, antibióticos o lo que sea para enfermedades oportunistas, porque no tenemos. Alguna vez escuché una cifra en una reunión del Ministerio de Salud de Nación de el presupuesto que gasta o que asigna el Estado argentino para la compra de medicamentos. Que es Hoy no podría porcentaje. decir el número exacto, pero lo que podría decir que el 90% del presupuesto del programa es para medicamentos. Entonces, del 90% es para la compra de medicamentos e insumos y solo el 10% para pagar personal. O sea, ahí se cierra el 100%. Ahí no aparecen campañas, ¿no? Le falta un mix todavía a todo ese presupuesto, hoy en día mucho más cerrado. Pero sí es así. Los medicamentos llevan una cifra infernal. Vamos a ir cerrando. Un placer, daría para Igualmente. charlar. Fragilidad, apareció la palabra mucho, ¿no? El VIH nos enseñó también, decimos nosotros, a reconocer nuestra fragilidad, a reconocernos vulnerables, a pedir ayuda, a cuidarnos, a tomar cuidados para con nuestras vidas, nuestros cuerpos, que antes tal vez no realizábamos. Cerrá como quieras. ¿Qué querés Yo decir? creo esta fragilidad que nos ayudó a fortalecernos, ¿no? Porque creo que esa fragilidad que hubo en nosotras, o por lo menos en mí, de sentirme tan vulnerable, de ver la muerte, de ver el dolor, de ver el miedo, ¿no? Que en algún momento me paralizó, me fortaleció para seguir hablando y elevando la voz donde sea, para seguir peleando por nuestros derechos, por todos los derechos, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de las comunidades, de los países, de los lugares. El otro día hablaba con una compañera, y con esto voy a cerrar y voy a recordar a mi compañera de Panamá, compañera trans, indígena, hablando de violencia, y me decía, conseguí los medicamentos, pero me cortaron el pelo para volver a la comunidad cuna de donde es ella. Estoy muy triste por esto, no tengo pelo. Entonces vos decís, ahí está la fragilidad, pero desde ahí sacamos la voz, la fortaleza para seguir peleando por los derechos. Gracias. Te quiero. También.